Baez, ahí está. Y Schwab. Un corrido. Sí, ¿cuál es la preguntita? Sí, sí. Espera, voy a presentar la... no, bien, bien, no importa. Ahora, dame un segundo. Eh, bien. Esta es una primera aproximación porque después vamos a hablar mucho sobre esto. Esta tabla, decís vos. Bien. Sí, o sea, nosotros específicamente vamos a usar el transistor en 144, ¿sí? Que no es ni en los 200 ni los 800 que dice acá. Bien. Pero además de esta tabla, hay también unos gráficos y vamos a poder sacar los parámetros en base a esos gráficos, con algunas limitaciones, porque bueno, que ya vamos a ver, pero no me quiero adelantar, ¿sí? Pero nosotros vamos a tratar de usar el dispositivo a la frecuencia de trabajo, ¿sí? Entonces, los parámetros los vamos a sacar a la frecuencia de trabajo o lo más cercano o de la mejor manera que podamos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Tenemos, pero ya eso ya va a ser la clase que viene, lo vamos a presentar. ¿Mm? Esta es una primera Profe, aproximación. Sí. Hola. sí, lo que me dijo mi compañero. O sea, esta tabla, entonces nosotros no la usaríamos, no podríamos usar ningún valor de lo que está acá, porque si lo vamos a usar a 144, los valores Sí, que no, me da no, para frecuencia 200 y 800 no son los que necesito. pero te da una idea. ¿Está bien? O sea, Claro, claro. O sea, te yo da veo una si me puede idea. servir o no, pero Por ejemplo, si vos decís en 144, ¿sí? Te da un estimativo de cuánto es la ganancia máxima esperable. ¿Está bien? Y te dice que, bueno, a medida que aumenta la frecuencia, esa ganancia va a ser menor, ¿sí? Te da una idea más o menos, ¿sí? De la figura de ruido que puede esperar. ¿Está bien? O sea, no es que no pueda usar nada. Y la capacidad de los gates ¿Está también. bien? O Claro, eso sea, también. vamos Martín, no sé si estabas, pero viste que una de las preguntas fue, viste acá aparece frecuencia 1 MHz, ¿sí? Eh, particularmente en alguna medición, pero estas mediciones donde está especificado, como dice acá, la temperatura ambiente 25, salvo que esté especificado de otro modo. Si figura una frecuencia en particular, esta frecuencia, digamos, esta ganancia de potencia está medida a esta A frecuencia, esa esta frecuencia. ganancia de potencia a esta. ¿Bien? En general, normalmente se ponen un valor determinado para ciertos parámetros y después los otros se los especifica. Yo no sé si querés decir algo, Martín. No, no, que, digamos, el transistor está preparado para trabajar en el rango de los 800 MHz. Puede llegar hasta un giga. Lo que te está dando es como una pequeña pendiente, una idea de cómo el comportamiento en baja y en alta frecuencia, como para que vos tengas una idea de qué esperar de ese transistor. Bien. Pero No, igualmente, tampoco, sí. sí, sí, digamos, eh, este transistor tiene una ubicación temporal. Fue hecho para los desarrollos de la década del 80 y hay que ver qué tipo de servicios había en esa época. Entonces, un poco te da una idea de las bandas de frecuencia que se estaban utilizando en ese momento.
no significa que no lo puedas usar en 50 MHz, ¿bien? O en 30, o armarte una radio de AM con este dispositivo, ¿sí? Bien, pero claramente estaba apuntado a los nuevos sistemas de comunicaciones de ese momento. Bien. Por eso especifica. La banda de frecuencia, por ejemplo, de los teléfonos, en la época que la gente tenía teléfono fijo, bueno, los primeros teléfonos, digamos, inalámbricos dentro de la casa, por ejemplo, estaban en 800 megas, 900 megas. O sea, las primeras bandas de telefonía celular. Claro, los sistemas también de televisión, de los canales, iban hacia los canales altos, bueno, necesitaban también tener amplificadores y mezcladores hechos en entorno a estas bandas, ¿no? Bien. Ahora mi intención es como para que tengan, para la presentación de este domingo, aquí no. Bien. Porque surgió la clase pasada, creo que Suavo había preguntado sobre el tema del ancho de banda, de lo que se ve en el RFSIM. Y bueno, para que no queden, para que no se generen confusiones, vamos a dar una pequeña explicación del tema de parámetros S. Vamos a hablar más después, pero una primera aproximación. Bien. El otro día también habían hablado de la posibilidad de hacer el match o el filtro directamente sin hacer el cálculo. Bien. Entonces, como para que quede claro, en la presentación de los ejercicios ustedes tienen que hacer los cálculos de acuerdo a lo que se dio en teoría, ¿sí? Y después, ¿sí?, hacer la simulación, presentar la simulación, o sea, ponerla dentro del informe, ¿sí?, donde se coteja, ¿sí?, que los cálculos que hicieron son los correctos. Pero ¿qué es lo que cotejan fundamentalmente? La frecuencia de trabajo, ¿sí? Entonces, supongamos este filtro. Ustedes agarran y dicen, bueno, quiero hacer un 50-50, 100 MHz, 10 MB. Le manda esto. Bien. O quiero hacer un filtro del tipo Butterworth, pasabanda, paralelo, de 3 polos, entre 100 y 10, o sea, con 10 MHz de ancho de banda. 100 MHz de frecuencia central, 10 de ancho de banda. ¿Bien? Le manda esto. Bien. Y ustedes lo simulan y le da digamos, una gráfica particular. Bien. Esta gráfica, o sea, vamos por la adaptación esta, de 50 contra 50. Si vemos esta adaptación, ¿sí?, si la simulamos, vemos esto. ¿Ven? Acá ven que estamos a la frecuencia neutral muy cerquita de los 100 MHz. ¿Y acá qué estamos viendo? ¿Mm? ¿Qué parámetros estamos viendo acá? Es una pregunta. ¿El directo es ese? ¿El forward? Bien, tenemos, fíjense, este, ¿sí?, es el S11 o el S22, ¿sí? O sea, son el de entrada y el de salida, que son iguales. Por eso están los dos apretaditos y aparece uno solo. ¿Bien? Y este otro que apareció entonces, el rojo, ¿cuál es? Es el 2-1, ¿sí? Es de transferencia directa, pero vamos a ver, acá no está marcado el 1-2, sería simétrico en general en este tipo de esquemas. ¿Bien? Específicamente vamos a hablar
del 2.1 ahora. Porque lo que estoy viendo acá es, fíjense, ponemos primero la frecuencia central. Bien. Ponemos la frecuencia central. ¿Y qué leemos acá como información adicional? Leemos acá en el rojo que estamos en menos 1.7 milidB, o sea, 0. Este sería el umbral de 0. Y acá abajo estamos en menos 34. Está un lindo filtrito. Estamos filtrando bien. Entonces después nos vamos a las que en principio nosotros diríamos, este punto en principio sería los puntos que nosotros tenemos pensados como los puntos de 3 dB. ¿Está bien? Pero de entrada fíjense ya que esto no es simétrico del todo. Bien, fíjense este rojo y está claro que no es simétrico del todo. Pero bueno, venimos acá y decimos, el punto de 3 dB me da 95,49. Bien, en principio, uno que pensaría, tendría que ser 95 justo. Si este era 100, este tenía que ser 95 y este tendría que ser 105. ¿No? Para decir que tengo un ancho de banda de 10 dB, un ancho de banda de 10 MHz. Vengo a este punto y es 105.7. O sea, si hago la diferencia, no tengo exactamente 10 MHz. ¿Bien? Y después lo que hice acá es, por ejemplo, medí respecto de estos puntos. A lo que quiero ir es a qué. En este filtro, ¿a qué frecuencia voy a estar adaptado? O sea, yo hice esta adaptación, pero ¿a qué frecuencia voy a estar adaptado? A 100 megas. Bien. ¿Y a 95 megas voy a estar adaptado? No pierde 3 dB de ganancia. Bien, o sea, la adaptación, cuando hablamos de adaptación, es solamente a la frecuencia central. Dentro de la banda, ¿sí?, está aproximadamente adaptado, pero no está adaptado. Eso como concepto. ¿Está bien? Sí. Es más, lo que hice acá es, por ejemplo, ustedes pueden hacer como otra herramienta que tienen, el automatch, o sea, la autoadaptación. Y la autoadaptación la pueden hacer tanto sea por el puerto 1, por el puerto 2 o simultánea conjugada, o sea, ambos puertos. Entonces ya acá puse adaptación por el puerto 1, le doy OK y me hace esto. O sea, al circuito original, ¿sí?, le agrega esto. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo estoy parado acá en los 95,491, que era lo que yo pensaba que era el punto de 3 dB, y pregunto, ¿estoy adaptado? No, no estoy adaptado, porque si lo autoadapto, ¿sí?, me agrega otra cosa. ¿Entendieron ese concepto? Bien, después lo hago lo mismo, pero para el puerto 2. Bien. Entonces, el primer tema que quiero que todos entiendan es que la adaptación se hace específicamente para la frecuencia central. Entonces, ya que hoy hablamos de cuadripolo y hablamos de los parámetros I, ¿sí?, y vimos estabilidad y qué sé yo, vamos también a introducir un poquito el tema de los parámetros S. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí. Con el tema de la adaptación. ¿Lo que se adapta es que la salida a la entrada o la entrada a la salida? Eso no me quedó claro. Bien. En realidad adaptás el cuadripolo a la entrada y la salida. Ah, está bien, la entrada al cuadripolo y la salida al... Bien. ¿Está bien? O sea, vos, digamos, el primer análisis que van a hacer ustedes, real, va a ser el del amplificador de bajo ruido, el amplificador del 144. Entonces usted va a tener el diseño del amplificador, o sea, va a tener el transistor. El transistor es el amplificador es el transistor en sí. ¿Bien? Y analicemos eso como un cuadripolo. A eso, ¿sí?, que le podemos sacar los parámetros del transistor,
hay que adaptarlo a 50 ohm en la entrada y la salida. Y además hay que polarizarlo, ¿bien? Y otras cosas que vamos a ver. Pero entonces, vos vas a tener 50 contra 50. ¿Pero qué cosa? 50 contra la entrada del transistor y 50 contra la salida del transistor. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿El resto? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, cuadripolo. Se denomina comúnmente cuadripolo a toda red de dos puertos de carácter pasivo o activo que puede ser representado por un circuito o una caja negra equivalente con dos entradas barra salidas. Y su comportamiento caracterizado mediante parámetros de dispersión entre los planos de referencia 1 y 2. Bien. Entonces los parámetros S son los parámetros de scattering, por eso la S, scattering, o de dispersión. Bien. Entonces yo tengo, de la misma manera que vimos antes el gráfico con los, o sea, este análisis lo hicimos igual para parámetros I, hoy más temprano, se hace para parámetros S. ¿Sí? Y tenemos el 1,1, el 1,2, el 2,1 y el 2,2. Bien. Este grafiquito, fíjense, es interesante. ¿Por qué? Porque los parámetros S están directamente relacionados con ondas incidentes y reflejadas, y por eso es tan fácil de ver a través de, por ejemplo, el diagrama de Smith. ¿Sí? Y lo que veíamos, ¿sí? ¿Se acuerdan en medios de enlace? Donde nosotros tenemos una incidente, ¿sí? Que se divide en transmitida y en reflejada. Y por otro lado, desde la salida también tenemos una incidente que tiene una transmitida y una reflejada. Y este sería el dispositivo bajo prueba, que en este caso sería el transistor. Bien, que nosotros queremos analizar para después poder adaptar. Bien, entonces fíjense, esto es S11, esto es S22, esto es S21 y este es S12. Bien. Otra forma de verlo es con este diagrama de flujo. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, de vuelta. Nuestro cuadripolo, que en este caso sería el transistor, ¿sí? Respecto de una fuente con su impedancia de generador y respecto de la carga. Entonces, en los planos de referencia 1 y 2 se producirán diferentes transferencias de potencia y van a coexistir potencias incidentes provenientes del generador y potencias reflejadas en sentido inverso. Con esto se puede calcular la potencia que disipa el dispositivo cargado y también la potencia disipada en la carga mediante el análisis de la señal de diagrama de flujo. Bien, se lo podemos ver con este diagrama de flujo o, si le gusta más, lo podemos ver con esto. Entonces, acá hay una de las claves por las cuales cuando S21, ¿sí?, lo podemos tomar como atenuación o ganancia, ¿sí?, y cuando no. ¿Sí? Porque esto va a estar determinado de si hay reflejada o no hay reflejada. Bien. O sea, si está adaptado o no está adaptado. Bien. Entonces vamos a hablar de lo que se define como pérdida de inserción de un cuadripolo. ¿Qué es pérdida de inserción? ¿Alguien me lo sabe decir? Siempre que ponemos un elemento en el camino, vamos a tener una pérdida de inserción, por ponerlo. ¿Está bien? Si es un dispositivo pasivo, evidentemente siempre va a ser una pérdida. Si es activo, puede llegar a tener una ganancia. Bien. Se define pérdida de inserción de un cuadripolo en la relación de potencias disipadas en una carga ZL. Primero conectada directamente al generador y luego a través del dispositivo insertado. Atenuación de un cuadripolo.
O sea, estamos hablando del parámetro 2.1 en el caso de un dispositivo pasivo, por ejemplo, un filtro, ¿sí? Entonces, un filtro de los que analizamos para un filtro, un adaptador, de los que analizamos en lo que tienen que entregar el domingo, ¿sí? ¿Va a tener pérdida de inserción o va a tener ganancia? Aguirre. No, inserción, porque tenemos todos elementos pasivos. Bien, tenemos elemento pasivo, entonces vamos a tener siempre una pérdida de inserción. Bien. En el amplificador, ¿sí? El concepto es el mismo, pero vamos a tener una ganancia. Bien. Entonces, en esto que mirábamos acá, como ¿se acuerdan? Este es entrada y salida, este sería el 1, 2 y 2, 1. 1, 2 y 2, 1. Este que nosotros miramos para ver si acá tenemos 0 dB, estamos en resonancia, en el punto de 3 dB es el límite del ancho de banda. Eso es lo que pensamos en principio. ¿Bien? ¿Qué nos dice esto? En el caso particular, que al calcular la pérdida de inserción de un cuadripolo, el sistema está adaptado, o sea, ¿cuándo el sistema está adaptado? Cuando el coeficiente de reflexión en el generador es igual a 0 y el coeficiente de reflexión en la carga es igual a 0. ¿Se acuerdan de medios de enlace? O sea, esto se daba, ¿sí? Si esto se daba, ¿qué no había? Reflexión. O sea, en este caso hay solamente incidente, no hay reflejada. Y de este lado también, hay solamente incidente, no hay reflejada. ¿Está bien? Cuando los coeficientes de reflexión en fuente y carga son 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice acá? Repito, en el caso particular que al calcular la pérdida de inserción del cuadripolo el sistema esté adaptado, ¿sí? O sea, no hay coeficiente de reflexión, la atenuación es igual a el S21, con el signo cambiado. Se concluye entonces que cuando un cuadripolo se encuentra dentro de un sistema perfectamente adaptado, su pérdida de inserción es igual al valor de la atenuación y es también igual al módulo del parámetro S21, con el signo cambiado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿el S21 es la atenuación? Sí. ¿Pero es la atenuación en la frecuencia de corte? La idea es que contesten. No, no. No, es solamente la atenuación en el momento que está adaptado, y solamente está adaptado acá. ¿Se entendió? Entonces, no puedo decir, ¿sí?, que el valor de 3 dB, ¿sí?, sea justo la atenuación. Por lo tanto, ese valor de 3 dB no es el valor de 3 dB de ancho de banda que pensábamos que para un filtro convencional. ¿Está bien? Porque a esta altura, ¿sí?, yo ya tengo desadaptación. Entonces, además de tener onda incidente, tengo también reflejada. ¿Se entendió? Sí, sí, a mí me quedó. A mí me quedó. ¿El resto? Perfecto. ¿Seguro? Seguro porque, no, bien. Sí, estaba más o menos pensando a qué iba a apuntar con todo esto, cuando mostró al principio la gráfica y planteó, digamos, esa idea. No sabía Claro, bien a dónde apuntaba hasta recién. bien, a lo que apuntaba es que cuando ustedes trabajen, ¿sí?, o sea, trabajen y hagan el filtro, y lo razonable es que piensen, tengo un ancho de banda de 10 MHz, bueno, busco los 3 dB y justo eso me tiene que coincidir entre este punto de 3 dB y este punto de 3 dB, tengo que tener 10 megas. Bien, no es así. ¿Está bien? Estoy tratando de darle la explicación del por qué. ¿Está bien?
O sea, solamente en qué caso sí es así y en qué caso no. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, sí. Bien. Y de paso, ¿sí?, le hago una introducción a lo que son los parámetros S, que vamos a seguir hablando bastante más adelante, y al uso del RFSIM. ¿Sí? Eso es hacia dónde apuntamos. Hay un montón para hablar de parámetros S, pero vamos por partes. Unas cosas vamos a verlas, otras no. ¿Bien? Entonces, quedó claro esto. Es la atenuación solamente cuando está adaptado. Entonces, en este caso, en un filtro estaría solamente adaptado a la frecuencia central. Entonces, además del concepto de atenuación del cuadripolo, está el error por desadaptación en transmisión, que vendría siendo justamente la diferencia en dB entre los valores de pérdida de inserción y atenuación. ¿Sí? Que esto es fórmula grande que no me interesa que la sepan, pero la idea es que se podría calcular cuál es la diferencia. ¿Sí? O sea, en este punto, ¿sí?, a través de esa fórmula, nosotros podíamos decir, ¿sí?, cuánto de esto es atenuación y cuánto es la desadaptación de esos 3 dB. ¿Mm? Pero a esta altura lo que me interese solamente es que, digamos, que no se confundan y digan, algo acá no está funcionando. ¿Sí? O sea, me está mintiendo el RFSIM, o me está mintiendo las cuentas que hice. No. O sea, y terminando por ahora con este tema, tenemos esta plaquita, dice. Nótese que el numerador, o sea, esto de acá, perdón, esto de acá, contiene todos los lazos de primer y segundo orden que se producen en el cuadripolo insertado, y el denominador contiene el único lazo que se produce con la carga conectada directamente al generador. Con esto se puede observar claramente que cuando el sistema está perfectamente adaptado, o sea, cuando el coeficiente de reflexión en el generador y en la carga son 0, no existen lazos o reflexiones múltiples con o sin el cuadripolo insertado, y por lo tanto su valor es 0. O sea, lo que está confirmando es que no hay error por desadaptación cuando está adaptado. Parece una pavada, pero lo está confirmando, ¿bien? Obviamente que si está adaptado no va a haber error de desadaptación. Ahora, como no necesariamente la pérdida de inserción de cuadripolo debe ser igual o mayor que su atenuación, el valor del MdB puede adoptar valores positivos o incluso negativos, y esto depende básicamente de los valores del módulo y la fase de esto. O sea, a lo que voy es que cuando está desadaptado, y eso ya lo vimos en medio de enlace, que parecían picos, ¿sí? Cuando está desadaptado no solamente puedo llegar a tener más atenuación, o sea, ir para abajo, sino que puede ir para arriba. ¿Se entendió? ¿Mm? O sea, ¿por qué? Porque puede ser, ¿sí?, que la reflejada, ¿sí?, puede estar en fase o contrafase. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que podíamos llegar a tener? O sea, no era lo mismo una desadaptación por un cortocircuito en la carga que por un circuito abierto en la carga. ¿Sí? O sea, podía tener 0 o podía tener el doble. ¿Bien? Y lo último. Sabemos que en resonancia el sistema está adaptado, por lo tanto, los coeficientes de reflexión son 0, entonces la atenuación es igual a el S21 negado. Para el caso en que ZG y ZL se hace igual a ZL, ¿sí?, vamos a tener que S11 y S22 son iguales y que el S12 y el 21 también son iguales. Además, en los límites del ancho de banda, por simetría, estos dos son iguales, aunque no los conozcamos.
¿sí? Y también, todos estos son iguales por observación gráfica. Por lo tanto, en esos puntos, ¿sí? Si hay simetría, esto sigue siendo esto. Bien, entonces, ¿hacia dónde voy? Que aunque, si yo tengo un circuito simétrico, ¿sí? Tengo un circuito simétrico, y no estoy en resonancia, igualmente en estos puntos, ¿sí? El S12 y el S21, el S21, perdón, es aproximadamente, ¿sí? La atenuación. ¿Cuándo se va a complicar a esto? Y eso lo van a ver. Cuando no tengo simetría. O sea, esto va a ser peor, ¿sí? Que esta. Si yo acá pongo 50 contra 600, que era uno de los ejemplos, ahí definitivamente vamos a ver cómo se aleja el ancho de banda de los puntos de 3 dB dados por el S21. Entonces, cerrando, digamos. El valor en el cual podemos garantizar de que esto es igual a esto es en resonancia y como estamos perfectamente adaptados. Cuando tenemos simetría, estamos bastante bien. Cuando no tenemos simetría, olvidémonos de pensar que los puntos de 3 dB tienen algo que ver con el límite de ancho de banda. ¿Se entendió más o menos? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, en este momento, Martín, ¿Sí? ¿vos estás para arrancar ahora? Sí, sí, cuando quiera. Bien. Entonces, yo te voy a poner como coanfitrión. Ahora, la intención ahora sería que Martín les dé